Ok, bueno, ahorita, en estos momentos, yo me encuentro en lo que se conoce como el explorador de archivos. Eh, Propiamente lo que hice fue entrar aquí en el Windows en la parte de la carpeta, darle clic y ahorita me encuentro dentro de una carpeta que se llama documentos. Antes de que nada, eh, quiero que revisemos esta parte. Ah, esta herramienta que estoy usando ahorita, que es el explorador de archivos, pues nos permite ver el contenido de todos los discos que hay en nuestra computadora, tanto de los discos fijos como de los discos extraíbles que conectamos. Eh, del lado izquierdo tiene una división, tiene un panel en el que nos permite acceder a todas las unidades de disco que hay en el equipo. De hecho aquí, bueno, lo marca como este equipo tiene algunos accesos rápidos a las carpetas más utilizadas, como la de documentos, escritorio, imágenes, música, etcétera. Pero más abajo nos presenta la lista de discos que tenemos en nuestra computadora. Y así nos muestra, por ejemplo, el disco local C, otro que se llama datos, que lo tiene etiquetado como D. Si podemos observar, cada unidad de disco se distingue por una letra. Normalmente el que tiene la letra C es el disco principal de la computadora, lo que se le conoce como el disco duro, el que contiene el sistema operativo, o sea, el Windows, y muchas veces ese es el único disco que tenemos en la máquina. Eh, en este caso, eh, la máquina tiene dos discos, el C y el disco D. ¿Okay? Si queremos ver el contenido de uno de ellos, pues simplemente damos clic. Si damos clic en la... Eh, bueno, al darle clic sobre el nombre, del lado derecho aparece todo el contenido. Si le doy clic en la flechita que está a un lado, debajo del nombre del disco se despliegan todas las carpetas. Recordemos que la información dentro de los discos se almacena en carpetas y dentro de las carpetas podemos tener archivos. Los archivos pues son ya los documentos, imágenes, fotos y todo eso, ¿no? Videos. Y las carpetas son como folders que abrimos para organizar la información de esos archivos. Ok. Ahora, a los discos les podemos poner lo que se les conoce como una etiqueta. Por ejemplo, este disco D tiene una etiqueta, en este caso la etiqueta dice datos. Y esto pues nos ayuda a identificar más fácilmente qué es ese disco. Por ejemplo, si yo quiero cambiarle el nombre o la etiqueta al disco local C, le voy a dar clic derecho, me voy a ir a la parte de propiedades y ahí aparece la etiqueta, pero está vacía. Yo le puedo poner aquí que este es el disco del sistema. Entonces, si yo vuelvo a ingresar a este disco, le doy propiedades,
vemos que ya nos aparece ahí la etiqueta que nos ayudaría a identificar qué es lo que hay en ese disco. Okay. Bueno. Ahora les comentaba, la información pues se almacena en los discos, en carpetas. Si yo meto un disco extraíble, o sea una memoria, por ejemplo, me va a aparecer como un disco más. En este caso dice nuevo volumen. Puedo cambiar. Le puedo poner otra etiqueta. Ajá. Si le quiero cambiar el nombre que aparece aquí, le doy clic derecho y le digo cambiar nombre. Y me permite escribirlo directamente aquí o asume el nombre que le puse en la etiqueta. Y ya así tengo mejor identificados mis discos. Por ejemplo, el disco C es el disco del sistema, tengo un disco D que es un disco de datos y tengo una memoria extraíble en la que tengo los archivos del CEUC, nada más que aquí me equivoqué, le puse SUEC CEUC. Bueno, si yo quiero saber información sobre el disco, cuál es su capacidad, cuál es el espacio que tiene ocupado, el espacio que tiene libre, pues simplemente doy clic derecho y entro nuevamente en propiedades. Y aquí en esta parte pues nos dice la capacidad del disco. Por ejemplo, esta memoria es de 7.20 gigabytes de capacidad. Tiene ocupado 6.04 y tiene disponible 1.15 gigabytes. Ok. Bueno. Ahora, ya comentamos esta parte. Ahora, les decía, dentro de los discos, pues la información se encuentra organizada en lo que son carpetas. Por ejemplo, aquí el disco C, pues tiene la papelera de reciclaje, tiene una carpeta que se llama desarrollos, otra que se llama descargas, una que se llama fotos, una que se llama documentos, así. Si yo quiero ingresar a una de ellas, pues simplemente le doy doble clic. Voy a buscar, por ejemplo, una que se llama CEU. Ahí está. En la parte de arriba nos va mostrando en qué lugar nos encontramos. En este caso estoy en la unidad D, en el disco que se llama datos, dentro de la carpeta documentos, y dentro de esta carpeta documentos estoy en otra carpeta que se llama CEU. Si yo ingreso aquí, por ejemplo, a la carpeta 2020, me va a aparecer en la parte de arriba que estoy dentro de la carpeta 2020. ¿Okay? Voy a ingresar a la carpeta septiembre, diciembre, y ahí aparece. ¿Okay? Aquí voy a crear una carpeta. Si nosotros queremos crear carpetas nuevas para organizar nuestra información, basta con que demos clic derecho en algún lugar vacío y de ahí podemos seleccionar nuevo y ahí elegir carpeta. Entonces, por ejemplo, aquí puedo meter yo una carpeta que se llame
listas de asistencia. ¿Ok? Si yo quiero mover información, por ejemplo, un archivo, una de las listas, a esa carpeta, basta con que la tome y la arrastre. Si yo quiero mover varias, tengo que presionar en la tecla, en el teclado, la tecla Shift o la tecla Control. En este caso voy a utilizar la tecla Control, que es la que está en la parte inferior izquierda del teclado, y sin soltarla voy a marcar todos los archivos que quiero mover. Una vez que están ahí, presiono con el ratón y sin soltarlo lo arrastro dentro de lista de asistencia. Aquí uno no me lo permite mover porque es el que tenía abierto. Ahora sí le digo reintentar y ya se va. Si yo ingreso a la carpeta lista de asistencia, pues vemos que ahí están ya los archivos que moví. Okay. Esa es una forma de hacerlo. La otra es seleccionando todos los archivos. Los puedo seleccionar como lo hice con la tecla Control, o si lo hago con la tecla Shift, basta con que marque el primero y el último y se seleccionan todos. O puedo utilizar la combinación de teclas Control E. Al presionar Control E se seleccionan todos los archivos. En la parte de arriba le puedo decir mover a dónde lo quiero mover, y ahí puedo seleccionar en qué carpeta los quiero poner. Si no aparece dentro de la lista, le puedo decir elegir ubicación y ya puedo buscar dónde está la carpeta donde los quiero colocar, que en este caso es donde estaban originalmente. La carpeta CU 2020 en septiembre, diciembre. Le doy mover. Entonces se quitan de aquí y aparecen donde estaban originalmente. Ok. Para crear las carpetas, bueno, esa carpeta que se llama lista de asistencia la puedo eliminar. Muy fácil. Simplemente doy clic derecho y le digo eliminar. Para crear las carpetas también tenemos las opciones de arriba del menú, ¿verdad? Si se fijan, hay un icono que dice directamente carpeta nueva. Entonces le puedo dar clic ahí y puedo crear nuevamente mi archivo, mi carpeta. ¿Ok? Ahora, otra forma de mover archivos es con lo de cortar. Entonces, primero selecciono los archivos y en la parte de arriba, en el menú, me voy a ir a cortar. Luego selecciono la carpeta destino y le digo pegar. Si me regreso, vemos que ya no aparecen aquí, pero dentro de la carpeta lista de asistencias sí están. ¿Okay? Entonces, si se fijan, tenemos formas muy diferentes para hacer cada una de las acciones que requerimos. Ahora, ¿qué pasa si yo no quiero mover los archivos, sino que quiero copiarlos? Voy a crear, por ejemplo, otra carpeta, una que se llame respaldo, y quiero copiar todos los archivos dentro de la carpeta. Bueno, entonces en lugar de decirle cortar, le voy a decir copiar. Entro a la carpeta y aquí le digo pegar. Y ahí está. Ok.
Ahora, cuando realizamos una acción y nos arrepentimos, podemos presionar las teclas Control Z. Control Z deshace lo último que hicimos, la última operación la anula. Entonces, por ejemplo, ahorita me arrepentí de haberlos copiado, simplemente presiono Control Z y todo regresa a como estaba anteriormente. Bueno, ahora, la otra forma de copiarlos es, lo selecciono, le digo copiar a, y bueno, si no aparece aquí la carpeta destino a la que quiero copiar, me puedo ir nuevamente a elegir ubicación, bueno, elegir ubicación y ya indico a dónde se van a copiar, ¿verdad? Y ahí está. En lo particular, ese se me hace que es el método más largo. Ahora, tenemos otra forma más, que es utilizando las combinaciones de teclas en el teclado, valga ahí la redundancia. Si yo quiero copiar todos los archivos, voy a utilizar, bueno, lo selecciono y luego voy a utilizar Control C, eso es copiar. Me voy al destino, es decir, a donde lo quiero copiar, y ahí utilizo Control V. Control V es pegar. Entonces Control C es el equivalente a copiar y Control V es el equivalente a pegar. Ahora, si lo que quiero no es copiarlos sino moverlos, entonces en lugar de Control C voy a ocupar Control X. Control X, entro al destino y le digo Control V. Ok. Y si se fijan, de esa manera se movieron porque ya no están aquí, pero dentro de respaldo siguen estando. Ok. Bueno, entonces estas son diferentes formas de crear carpetas, copiar archivos, mover archivos, etc. Ahora, ¿qué pasa si no es a una carpeta donde quiero copiar, sino a una memoria? Pues muy simple. Del lado izquierdo están los discos que están conectados a la computadora. Aquí está una memoria que se llama CU. Puedo simplemente, por ejemplo, tomar el archivo y arrastrarlo. Y bueno, ya por ahí pues me va a aparecer el archivo. Esta es una forma. La otra, pues es como ya dijimos, seleccionar. Si los quiero copiar, Control C, o en el icono de copiar me voy a la memoria, puedo crear una carpeta, por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame listas, ya existe, le voy a cambiar de nombre, voy a poner listas CUC, no, listas de asistencia, se llama igual. Y luego doy Control V y con eso se van a pegar los archivos que copié. Ok, bueno, todo esto es utilizando el administrador de archivos.
el explorador de archivos. Ahora, todas estas tareas las podemos realizar también de otra manera. Windows contiene algo que se le conoce como terminal. Para poder ingresar a la terminal, le vamos a dar aquí en el icono del menú y escribimos CMD y aparece esto que dice símbolo del sistema. Ok. Esto del símbolo del sistema es un vestigio que viene heredado desde hace casi 40 años, cuando los sistemas operativos no tenían ambiente de ventanas ni ambiente gráfico, sino que todo era a través de texto. Entonces no había ni ratones, o sea, ni mouse, ni nada de eso, porque todo se hacía a base de comandos, es decir, de instrucciones directas. En la actualidad se sigue conservando todavía esa terminal, porque cuando se hacen algunas operaciones avanzadas de administración de los sistemas, sobre todo en los servidores, principalmente se hacen a través de esa consola, de esa terminal. Entonces, todo lo que hicimos ahorita lo podemos hacer también a través de aquí. Si se fijan, aquí aparece una leyenda que dice C /diagonal users /Miguel. Bueno, voy a minimizar esto para poder tener las dos ventanas abiertas. Bueno, ¿qué es lo que significa esto? Que en la actualidad yo me encuentro posicionado en el disco C, que es dentro de una carpeta que se llama users o usuarios, es esta, y dentro de una carpeta que se llama Miguel. Okay. Ahí es donde yo me encuentro en la actualidad, dentro de la consola, dentro de la terminal. Ok, a esta leyenda que aparece aquí se le conoce como prompt, y nos va a indicar en qué carpeta nos encontramos en este momento. Si yo quiero ver el contenido de esa carpeta, voy a utilizar un comando. Así se le llama a las instrucciones que se dan para poder realizar acciones en la computadora. Este comando se llama dir. Entonces, escribo esa orden ahí, doy enter, y si observan, vamos a poner, vamos a ver que el contenido que está aquí es el mismo que está acá. Está la carpeta que se llama Android, la carpeta que se llama caché, config, etc., ¿no? Entonces, el dar clic aquí en la carpeta usuarios, Miguel, equivale a que yo acá en la consola escriba el comando dir. ¿Sí? Entonces dir nos va a servir para ver el contenido de una carpeta. Ahora, voy a ingresar a la carpeta Documents, que es esta de aquí. Okay. Aquí le voy a dar doble clic. Acá le voy a decir CD
document, voy a dar dir, y si se fijan tenemos las mismas carpetas, o sea, estamos en el mismo lugar. Okay. Entonces, si observan, el comando que ejecuté es cd. cd es para cambiar de carpeta o de directorio. De hecho, esa abreviatura de cd es lo que significa change directory o cambiar directorio. Bueno, entonces con cd documents ingresé a la carpeta, pero ¿qué pasa si en algún momento yo quiero salir de esa carpeta? Por eso nos aparece aquí esto de los dos puntos. Los dos puntos significan el acceso a la carpeta anterior, o sea, a donde estábamos anteriormente. En este caso equivaldría a que yo diera clic aquí a la flecha atrás o a la carpeta Miguel. Acá yo tendría que escribir cd espacio punto punto. Y si doy dir, vemos que nos encontramos donde mismo. Okay. Entonces ya llevamos dos comandos. Dir es para ver el contenido de la carpeta. cd es para ingresar o salir de una carpeta. Bueno, voy a volver a ingresar. Okay. Pero antes voy a copiar un archivo. Si se fijan, ahorita acabo de copiar unos archivos utilizando el administrador de archivos. Si yo aquí consulto con dir, vemos que ya aparecen ahí los archivos que acabamos de copiar. Ahora, si yo quiero crear una carpeta a través de comandos, voy a utilizar uno que se llama md o es make dir, es lo que significa. Entonces le voy a decir md y voy a copiar, voy a crear una carpeta que se llame cu. Okay. Si se fijan, al ejecutar el comando en la consola, automáticamente se refleja también acá el resultado. Okay. Lo mismo que si yo acá creo también otra carpeta, una que se llame, por ejemplo, pp, y acá ejecuto dir, vemos que aparecen las dos carpetas. O sea, lo que yo creo acá se refleja acá y lo que yo creo acá se refleja acá. ¿Por qué? Porque estamos accediendo al mismo lugar, solamente lo estamos visualizando de manera diferente y utilizando diferentes recursos. Entonces ya llevamos tres comandos, que es dir para ver el contenido del directorio, cd para entrar o salir de una carpeta y md es para crear una carpeta. Ok, aquí me equivoqué, voy a cambiar nombre, queda cu. Okay. Ahora, si yo quiero eliminar una carpeta, el comando que voy a utilizar es el rd. Escribo rd, es remove dir, y la carpeta que quiero eliminar, rd upp. Si doy dir, vemos que ya no existe y vemos acá que también ya se eliminó. Entonces ya llevamos cuatro comandos. El rd va a ser para eliminar carpetas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero copiar un archivo a la carpeta cu?
Para eso pues voy a utilizar el comando copy. Que le voy a poner primero unos nombres más cortos, porque están muy complicados. Aquí, si yo quiero cambiar el nombre de un archivo dentro del administrador, pues simplemente es darle clic derecho y decirle cambiar nombre. Y le voy a poner unos nombres fáciles, ¿no? 1. Si yo quiero cambiar el nombre de un archivo desde comando, es con ren es de renombrar. Escribo el nombre actual y después escribo el nuevo nombre que quiero que tenga. En este caso va a ser a este archivo al que le voy a cambiar de nombre, al que termina en 937, y le voy a poner como nombre 2.pdf. Y vemos cómo ya se cambió. Ren, el nombre del archivo y el nuevo nombre. Ok, ahí está. Si le doy dir, pues ahí aparece ya 1, 2, 3. Bueno, entonces ya llevamos otro comando, que es el comando ren, que es para cambiar de nombre a los archivos. Ahora sí, el que íbamos a ver, que es el copy. Le voy a dar copy 1.pdf. Con esto voy a copiar el archivo que se llama 1.pdf a la carpeta cu. Es indicar el comando copy, el archivo que queremos copiar y el destino. Doy enter. Si doy dir, vamos a ver que el archivo sigue existiendo aquí, porque lo que hice fue hacer una copia. Si yo le doy doble clic en cu, vemos que ya aparece el archivo 1.pdf, o sea, ya se hizo la copia. Si yo quiero verificar acá también a través de comando, pues le puedo dar dir cu y ahí podemos ver que aparece el archivo 1.pdf, ¿no? O puedo hacer el cambio de directorio, cd cu, y luego darle dir, y vemos que ahí aparece también. Si quiero salir, cd punto. Ok, entonces para copiar información pues va a ser copy. Si yo quiero mover información, va a ser el comando move o move. Con ese vamos a mover, por ejemplo, ahí lo que dije fue que moví el archivo que se llama 2.pdf hacia la carpeta cu. Vemos aquí dentro de la carpeta cu como ya está el archivo 2.pdf. Si salgo, vemos que ya no está. ¿Por qué? Porque se movió de lugar. ¿Okay? Si aquí doy dir, también vemos que nada más existe el archivo 1 y el archivo 3, pero el archivo 2 ya no existe. Pero si yo doy dir cu, vemos que dentro de la carpeta ahí está el archivo 2. Ok. Ahora, ¿qué pasa si quiero eliminar un archivo? No una carpeta, sino un archivo. Pues voy a utilizar el comando del. Del es de delete o borrar. Entonces voy a utilizar el nombre del archivo. Voy a eliminar el archivo 1.pdf. Y doy dir, vemos que ya no existe, y acá tampoco ya no existe. ¿Ok? Y bueno, ya llevamos aquí varios comandos. El comando dir para mostrar el contenido de una carpeta. El comando cd es para ingresar o salir de una carpeta.
comando md es para crear carpetas, rd para eliminar carpetas. Luego tenemos el comando copy, es para copiar archivos. El comando ren, que es para renombrar archivos. Y el comando del o del, que es para eliminar archivos. Bueno, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? Sí, profe, todo claro. Ok, bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando queremos, por ejemplo, copiar información hacia otro disco? Por ejemplo, voy a copiar el archivo que se llama 3.pdf hacia la memoria que se llama, bueno, lo voy a copiar a la unidad D que se llama datos. Simplemente voy a indicar el comando que es copy, indico el nombre del archivo y luego el destino. Como es otro disco a donde lo voy a copiar, voy a indicar la letra que representa al disco. En este caso, al disco datos lo representa la letra D y 2 puntos. Yo doy aquí Enter. Ya nos dice que el archivo ha sido copiado. Si yo doy clic aquí en datos, vemos que ya existe el archivo 3, o sea, ya se copió. Ahora, en la consola, si yo quiero cambiar al disco datos, debo indicar la letra y dar 2 puntos. Por ahí, ejemplo, ahí, D 2 puntos, Enter. Y si se fijan en el prompt, ahora ya nos aparece que estamos en la unidad D. Ahí escribo dir y podemos ver que ya aparece ahí el archivo 3.pdf. Ok, bueno, entonces si yo quiero borrar ese archivo, o más bien lo vamos a mover, lo voy a mover a la carpeta CEUC. Entonces le voy a decir move 3.pdf a el disco E. ¿Por qué al disco E? Porque es la letra que representa a la memoria que tiene por nombre CEU. Le doy Enter. Vemos que se quita del disco D. Y si yo doy clic en CEU, por acá tiene que aparecer ese archivo con el nombre de 3. Aquí está. Ya se movió. Ahora voy a pasar a la unidad E. Dir. Por ahí va a aparecer el archivo archivo 3. Por ejemplo, algo que les voy a comentar también de una vez. Si observamos, el archivo 3 tiene una extensión, es PDF. Esa extensión es lo que está después del punto y nos habla de qué tipo de archivo es. Entonces yo puedo utilizar esa extensión para facilitarme la búsqueda o la copia de archivos y todo eso, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir
que me muestre todos los archivos que son PDF, para que no me muestre todo el contenido, sino solamente los que tienen extensión PDF. Para eso voy a utilizar el asterisco. Si se fijan, le estoy diciendo muestra el contenido con dir de la carpeta de todos, el asterisco significa todos los archivos que tengan extensión PDF. Y si se fijan, ya solamente me listó puros archivos con extensión PDF. Y eso pues ya nos hace más fácil, por ejemplo, localizar nuestro archivo, que es el 3.pdf. ¿Ok? Bueno, esa combinación de asterisco con partes del nombre la podemos utilizar de muchas maneras. Por ejemplo, si yo quiero que se muestren solamente los archivos que empiezan con A, le voy a decir dir a asterisco, y con eso se muestran solamente archivos y carpetas que inician con la letra A. Si yo quiero que sea una cosa un poco más amplia, por ejemplo, que empiecen con act, escribo dir act asterisco y nos muestra solamente archivos y carpetas que empiezan con act. ¿Ok? Bueno, a eso se le conocen como comodines. Voy a regresar a la carpeta C, digo al disco C. Entro a la carpeta CU, veo que tengo dos archivos. Si yo quiero moverlos, todos los archivos, a la carpeta anterior, o sea, a la carpeta Documents, y para no hacerlo de uno por uno, puedo decirle que se muevan todos los archivos. Mueve todo a la carpeta anterior. Recordemos que punto indica la carpeta anterior. Y ya con esto ya no tuve que indicar de uno por uno los archivos que quería mover, sino que movió todo el contenido de la carpeta hacia Documents. Y si se fijan, pues ya tenemos aquí los archivos 2 y 1 que teníamos en la carpeta CEUC. Ahora ya los tenemos en la carpeta Documents, ¿verdad? Porque se movió todo. Y doy dir, vemos que la carpeta CEUC ya está vacía. Si regreso a la carpeta anterior, que es la carpeta Documents, pues vemos que ahí están ya 1, 2 y 3, tal como lo tenemos aquí. Ahora, también puedo hacer esto con los demás comandos. Por ejemplo, con el copy, voy a decirle que se copien todos los archivos con extensión PDF a la carpeta CEUC. Y ya me indica que se copiaron todos los archivos. Si doy dir, dentro de CEUC siguen apareciendo, digo dentro de Documents, y si entro a CEUC, ahí están también. ¿Por qué existen en los dos lugares? Porque se hizo una copia. Ahora, si yo le cambio el nombre a uno de las carpetas, a uno de los archivos, perdón, le voy a cambiar el del 3. Le voy a decir ren 3.pdf a 3.res. Ok, ya se le cambió el nombre. Si yo digo que se eliminen todos los archivos con extensión PDF, que es del, doy dir, se eliminaron todos menos el que no tenía extensión PDF, que en este caso es el de res. Ok, entonces
Esos son los comandos que veremos, bueno, que íbamos a ver el día de hoy. Son varios. Y sobre estos comandos es sobre los que van a elaborar ustedes su infografía. La infografía la pueden elaborar en el mismo Prezi. Ingresan, y dentro de las plantillas hay una que se llama así, infografía. Entran ahí y les va a presentar otras categorías, otras plantillas más, para que elijan la que más les gusta, y van a hablar sobre cada uno de estos comandos. Por ejemplo, el comando dir, ¿para qué sirve? El comando md, ¿para qué sirve? El comando cd, ¿para qué sirve? ¿Ok? En un rato más voy a subir la grabación de la clase al Classroom para que pues ahí puedan consultarla y puedan ir viendo más detenidamente cada uno de los comandos y puedan tomar notas sobre qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda. Esta actividad la voy a dejar para que se entregue de aquí hasta el viernes próximo, porque pues va a ser un poquito más entretenido. ¿Ok? Bueno, ¿alguna duda o pregunta? Profe, yo ¿Sí? en el Prezi no le puedo poner muchas cosas, es que me dice que lo tengo que comprar. Ah, ok. Entonces, de hecho, ni siquiera lo pude descargar porque estaba en la actividad del sábado pasado. Ajá. Bueno, es que no es necesario descargarlo, sino se lo pueden usar directamente allí en el internet. Nada más que sí, para usarlo ahí en algunas máquinas sí se hace un poquito pesado si la conexión de internet no es muy buena. Entonces igual lo pueden hacer en el PowerPoint, o sea, una infografía es como si fuera como un cartel, en donde van a resumir de manera muy gráfica lo más importante de cada uno de los comandos. ¿Ok? Y lo van a ilustrar con algunas imágenes, con algunas figuras, capturas de pantalla, como ustedes quieran. En pocas palabras, eso es lo que es una infografía, ¿no? Como una especie de cartel que sintetiza mucho la información. ¿Ok? Entonces, le decía, esa es una de las alternativas, lo pueden hacer en Prezi. ¿Por qué? Porque Prezi tiene plantillas directamente para infografías. De hecho, creo que incluso Word también tiene para hacer infografías. Las pueden buscar dentro de las plantillas que aparecen al momento de entrar. Y bueno, no sé si hay alguna otra duda, pregunta. ¿Queda claro lo que se va a hacer? Ah, sí, ahorita se vio como que quisiste hablar, Luz, y no te escuchaste ahora. Si quieres puedes escribirlo en el chat. Bueno, entonces, si no hay más dudas, ok. Sí, puede ser en cualquiera de los tres. Nada más, sí les pediría que primero investiguen bien qué es una infografía, para que eso sea lo que elaboren. ¿Ok? Y bueno, de hecho, incluso hasta pueden utilizar algún otro, porque en internet hay muchas páginas que les permiten crear infografías. Entonces, si encuentran otra, incluso pueden utilizar esa otra. ¿Ok? No hay ningún problema. Nada más, al entregar la tarea, si es una que hicieron en internet, pues lo que van a compartir es el enlace donde lo guardaron. Y si lo hacen en Word o en PowerPoint, pues van a subir el archivo que hicieron. ¿Ok? Bueno, entonces, pues sería todo por el momento. Que tengan un buen fin de semana.